Shalom Habrim, les doy la bienvenida a este curso de hebreo bíblico Café Hibrid Ulpan 1, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá Emet en español, el Centro de Estudios Religiosos y Tradición Judía en la Diáspora. Les habla su profesor, Liat Cohen Shahar. Voy a estar guiándolos en este largo pero no difícil camino hacia el aprendizaje del hebreo bíblico. Voy a estar a su disposición para cualquier duda o inquietud que tengan, me la pueden dejar saber y yo con todo el gusto poder resolverla. Bueno, y continuamos con las clases de hebreo bíblico. Vamos a continuar en esta ocasión con las vocales, o en hebreo se conocen como tenuot. Iniciemos hablando que anteriormente habíamos dicho que hay diferencias en cuanto a la pronunciación en hebreo, ya sea hebreo bíblico o hebreo moderno. Estas diferencias tienen mucho que ver con las diferentes tradiciones que existen en el judaísmo. Estamos hablando de tradiciones sefarditas y askenazí. Estas traducciones han tenido mucha influencia en idiomas locales como lo es el español, el alemán, y las vemos reflejadas en cuanto a cómo pronunciar ciertas consonantes. Pero esta clase nos vamos a enfocar en cuanto a las vocales, que en hebreo se conocen como nikud o en su plural nikudot. El hebreo antiguo no tenía vocales en cuanto a su sistema escrito. El idioma se leía y hablaba de acuerdo a la tradición oral que se pasaba de una generación a otra. Debido a esto, no era necesario que las vocales se introdujeran en el texto, ya que gracias a esta tradición oral el lector podía suplir las vocales, ya que la tradición iba acompañada del texto bíblico. En un periodo muy temprano, en el siglo X antes de la era común, se introdujo un sistema de vocalización. Durante el desarrollo del idioma hebreo, algunas de las consonantes empezaron a funcionar no solo como consonantes, sino como vocales. Estamos hablando de 4 consonantes hebreas que son la letra Aleph, la letra He, la letra Yod y la letra Vav. En ocasiones también podemos encontrar, pero muy rara vez, la letra Ain como vocal, pero no es muy común verla como vocal. Los primeros eruditos de la gramática hebrea crearon un sistema de lectura que hoy conocemos como Mater Lectionis, que literalmente traduce madres de lectura. Estas consonantes, cuando funcionan como indicadores de vocales, son mudas en cuanto a su sonido como consonante y se pronuncia según su sonido vocálico, es decir, se pronuncia el sonido como una vocal. En la segunda mitad del primer milenio de la era común, entre los siglos séptimo y décimo, los escribas llamados los masoretas, de los que ya hemos hablado en varias ocasiones, crearon un sistema vocálico a base de puntos para no modificar el hebreo, sino que se introduce para poder identificar la correcta pronunciación y facilitar su lectura. Estos puntos los conocemos como puntos vocálicos. En hebreo se conocen como nikud o su plural nikudot. Por lo general estos puntos los encontramos sobre o debajo de una consonante. En ocasiones los encontramos al lado izquierdo de la consonante y representan la pronunciación del texto bíblico según la tradición oral. Es importante entender que estos puntos, a los que llamamos puntos vocálicos, tienen una connotación más profunda en cuanto a la gramática, ya que se conocen en la gramática como signos diacríticos. Pero hablemos qué son los signos diacríticos para entender esto mejor. Estos signos diacríticos los conocemos como nikudot. En realidad, lo que identificamos como vocal no traduce nikud o nikudot, sino estos nikudot se conocen en el español como signos diacríticos. Según las referencias dadas en la página de internet Wikipedia, un signo diacrítico es un signo gráfico que confiere a los grafemas un valor especial. Estos no necesariamente tienen que ser letras. En el caso del español usamos varios signos diacríticos como son los acentos gráficos que conocemos como la tilde y que usamos encima de las vocales para acentuarlas, como A, E, I, O, U con la tilde. Otro viene siendo la diéresis, que son 2 puntos encima de la vocal U que usamos en las sílabas G y Gi. La virgulilla es el signo ortográfico o tilde de la letra ñ.
que es un grafema representativo y única letra diacrítica en español, así los identificamos. Ahora, estos signos diacríticos, que en español son la tilde, la diéresis y el signo encima de la N para identificar una ñ, que es la virgulilla, es la forma en que nosotros usamos los signos diacríticos. Ahora, en el hebreo son puntos al lado, encima o debajo de una consonante para identificar el sonido vocálico. Estos son los signos diacríticos o nikud o nikudot en su plural. Con este ejemplo de signos diacríticos en el español podremos ahora entender mucho mejor lo que es un signo diacrítico en el hebreo, ya que estos signos son usados en el idioma hebreo para identificar los diferentes sonidos de las vocales en los textos sin modificar su escritura. Es decir, que los puntos que encontramos en las escrituras hebreas en cada consonante son signos diacríticos que nos indican con qué vocal se pronuncia cada consonante. Esto nos facilita un poco su lectura. Estos signos diacríticos se usan únicamente para la lectura del hebreo, más no para su escritura. A veces tendemos a confundir los términos nikudot con tenuot, ya que la mayoría de los libros de hebreo a las vocales se les conoce como nikud. Pero es bueno que entendamos la diferencia entre estas dos palabras. Tenuot es el término hebreo para decir las vocales, pero si nos referimos a los signos diacríticos, tendríamos que referirnos a las nikudot. Un ejemplo para entender estos dos términos en una frase sería: hoy hablaremos de las nikudot que tienen las tenuot a, e, i, o, u. Otro ejemplo podría ser: hoy hablaremos de los signos diacríticos que tienen las vocales a, e, i, o y u. Es muy fácil entenderlo, ya que si nos referimos a lo que son las vocales, hablaremos de tenuot. Si nos referimos a los puntos, estamos hablando de nikudot. Tenuot y nikudot son diferentes. Ahora, para poder entender el sistema vocálico, tenemos que clasificar de una forma didáctica y práctica las vocales. Así sería mucho más fácil entender todo este término de tenuot, y nos va a ser mucho más fáciles aprender las vocales en una forma más didáctica. Ahora notemos en el siguiente diagrama cómo deducir dicho sistema. Clasifiquemos las vocales. Tendremos vocales largas, cortas y muy cortas. Las vocales largas se dividen en dos, en muy largas y largas, y a su vez las vocales muy largas las tenemos lo que conocemos como materlectiones. Ahora, en cuanto a las vocales cortas, según estamos viendo la gráfica, simplemente son sonidos neutros, no tienen sonidos largos ni cortos, son neutros. Y tendremos las vocales muy cortas. Las vocales muy cortas están divididas en dos, en vocales muy cortas compuestas y las muy cortas reducidas. Las que son compuestas las conocemos que vienen con una vocal más la sheva, y la reducida simplemente lleva una sheva. Estos términos los vamos a ver más adelante en este mismo estudio. Entonces, en conclusión, si clasificamos los tipos de vocales, podremos notar que tenemos tres tipos de vocales: largas, cortas y muy cortas. 2. Las vocales largas están divididas en largas y muy largas. 3. En las vocales muy largas se encuentra el sistema materlectiones. 4. Las vocales cortas son vocales neutras. 5. Las vocales muy cortas están divididas en compuestas y reducidas. 6. La vocal compuesta se compone de una vocal más una sheva. Y 7. La vocal reducida la compone una sheva. Ahora estudiemos cada una de las vocales de una forma visual para poder identificarlas según su grafía, pronunciación y ubicación en el texto. Iniciaremos con las vocales cortas. Tenemos en el hebreo 5 tipos de vocales cortas. Estas vocales en hebreo se conocen como 1. Patah, 2. La segol, 3. La hirik, 4. La kamatz katán y la quinta el kubutz. Ahora, para poder ubicarnos espacialmente dentro del texto usaremos un cuadro que representa la ubicación de los puntos vocálicos dentro del texto. Iniciemos con patah. Es una pequeña línea que va debajo de la consonante
y tiene un sonido vocálico A, como cuando decimos palabras como en el español como padre, hija, nación, etc. Ahora, si notamos, veremos un cuadrado azul que nos va a representar cualquier consonante hebrea. En la parte de abajo tenemos los puntos diacríticos que vamos a identificar como las vocales. Estas nos van a indicar qué tipo de vocal es. Entonces tenemos la parte de arriba, la letra hebrea, que puede ser cualquiera, y en la parte de abajo tenemos el sonido vocálico. Entonces el pataj es una pequeña línea que va debajo de la consonante, como vemos en la gráfica, y tiene un sonido vocálico A. Esa pequeña línea tiene sonido vocálico A. Ahora, tenemos la segol, como pueden ver en la diapositiva, son 3 puntos en forma de triángulo invertido, que van debajo de la consonante y tienen un sonido vocálico E, como cuando decimos palabras como sed, shekel, feroz, etc. Vemos ahora la vocal hirik, que es un punto que va debajo de la consonante y tiene un sonido vocálico I, como cuando decimos palabras como hit, Madrid, mirar. Esta letra I es ese puntico que va debajo de la consonante. Tenemos el kamatz katán o kamatz pequeño. Es una T en miniatura que va debajo de la consonante y tiene un sonido vocálico O, como cuando decimos palabras como topo, rosa, comer, etc. Por último tenemos el signo kibutz, que son 3 puntos diagonales que van debajo de la consonante y tiene un sonido vocálico U, como cuando decimos palabras como luz, ruta, furor, etc. Si notamos, en estas vocales cortas tenemos los 5 sonidos vocálicos. Con el pataj tenemos la letra A, con el segol tenemos la vocal E, perdón. Con el hirik tenemos la vocal I, con el kamatz katán tenemos la vocal O y con el kibutz tenemos la vocal U. Esto en cuanto a las vocales cortas. Ahora, veamos las vocales muy cortas. Tenemos en hebreo 4 tipos de vocales muy cortas, las cuales están divididas en 3 vocales compuestas y una reducida. Las vocales compuestas en hebreo se conocen como 1. Hataf patah, 2. Hataf segol, 3 como hataf kamatz, y la vocal reducida se conoce como sheva. Ahora iniciemos hablando de la vocal reducida. La vocal reducida es una sheva, que son 2 puntos, uno encima del otro, como pueden ver en la diapositiva, que van debajo de la consonante y tiene un sonido vocálico E. Según una regla gramatical, a veces es silente, quiere decir que no suena. Se pronuncia como cuando decimos palabras como bereshit u otras en hebreo. Este sonido vocálico E, pero es una vocal reducida. Ahora, en cuanto a las vocales compuestas, dijimos que hay 3. La vocal compuesta tenemos la hataf patah. Está compuesta por un patah, que es una pequeña línea que va debajo de la consonante y va precedida de una sheva, que son 2 puntos, uno encima del otro. Van debajo de la consonante y tienen un sonido vocálico A, que se pronuncia un poco rápido que la A corta que vimos anteriormente como patah. Ahora notemos que el patah es la misma vocal que vimos anteriormente, solamente que como son compuestas lleva una sheva al lado. El otro que podemos ver es el hataf segol. Está compuesta por un segol, que son 3 puntos en forma de triángulo invertido, como vimos anteriormente, y va precedida por una sheva. Es el mismo que está en la vocal corta, pero solamente que ahora van precedidas por una sheva. Esto que las shevas son 2 puntos, como dijimos, uno encima del otro, y van debajo de la consonante y tienen un sonido vocálico E. Se pronuncia un poco rápido que la vocal E que vimos anteriormente, que es la segol. Por eso se llama hataf segol. Quiere decir que es una vocal compuesta. La anterior era una hataf patah, que es la misma patah, pero está compuesta con una sheva. Ahora, por último, tenemos la hataf kamatz.
Está compuesta por un kamatz katan, como vimos anteriormente, es una tel miniatura y va precedida por una sheva, que son dos puntos uno encima del otro y van debajo de la consonante y tienen un sonido vocálico O. Se pronuncian un poco rápido, igual que la letra, un poco más rápido que la letra O que vimos anteriormente, que es el kamatz katan. Entonces tenemos la vocal reducida, que es la sheva, se pronuncia como E, y esta sheva a veces va acompañada de un patag, de un segol o de un kamatz. Quiere decir que cuando estas tres están con una sheva anterior, quiere decir que se van a pronunciar un poco más rápido. Es el hataf patag, hataf segol y hataf kamatz. Estas son las vocales muy cortas. Ahora hablemos sobre las vocales largas. Tenemos en el hebreo tres tipos de vocales largas. Estas vocales en hebreo se conocen como 1. Kamatz gadol, 2. Tzere y 3. Jolam. Iniciemos hablando del kamatz gadol o kamatz grande. Es una T en miniatura que va debajo de la consonante y tiene un sonido vocálico A, como cuando decimos palabras como tomar, papá, mar, etc. Notemos que es la misma T que vimos anteriormente cuando vimos el kamatz katan. Son exactamente iguales, solo que acá la vamos a pronunciar como A y en ocasiones se va a pronunciar como O. Esto ya depende de una regla gramatical que vamos a ver con el tiempo y de memorizar palabras. Ya cuando memoricemos e identifiquemos palabras vamos a ver la diferencia de estas dos, pero son exactamente iguales. Algunas veces se pronuncia como a veces se pronuncia como O. En esta ocasión está identificada como una vocal larga. El anterior la vimos como una vocal corta y es exactamente igual. Lo único es con la práctica, cuando iniciemos lecturas y conozcamos palabras, vamos a reconocerla cuando es A o cuando es O. No es de gran dificultad, es solamente práctica para diferenciar estas dos. Ahora, tenemos la vocal tzere. Son dos puntos, uno al lado del otro, que van debajo de la consonante y tienen un sonido vocálico E, como cuando decimos palabras como él, miré, dice, etc. Tenemos ahora el jolam, es un punto al lado superior izquierdo de la consonante y tiene un sonido vocálico O, cuando decimos palabras como sobre, comió, Oscar, ese sonido O. Y estas son las vocales largas, el kamatz gadol, el tzere y el jolam. Se pronuncian en el hebreo un poco más despacio. Ahora, hablemos sobre las vocales muy largas. Estas vocales muy largas las conocemos como mater lectionis. Tenemos en el hebreo 6 tipos de vocales muy largas. También se conocen como vocales largas neutrales o largas originales. Están compuestas por las letras Aleph, Hey, Yod y Vav, conteniendo los 5 tipos de sonidos vocálicos A, E, I, O, U. Estas vocales también se les conoce comúnmente como mater lectionis, o en ocasiones también podremos encontrar la letra Ayin en esta categoría, pero no es común verla como mater lectionis. En la siguiente imagen podremos notar que la letra Aleph y la letra Hey se usaron para indicar la vocal A y en ocasiones la vocal E. La letra Vav para indicar la vocal O y la vocal U. La letra Yod para indicar la vocal I y la vocal E. Y por último la letra Ain indicando la vocal O y la vocal I. Pero ¿de dónde viene todo este concepto de mater lectionis? Recordemos que en el hebreo antiguo no se usaba un sistema escrito de vocales, por lo que el idioma se leía y hablaba según la tradición oral que pasaba de generación a generación. Y en un cierto periodo de la historia, algunas de las consonantes empiezan a funcionar también como vocales. El término matres lectionis es el plural o el singular mater lectionis. Traduce literalmente madres o madre de la lectura y vienen del hebreo emkria. Estas son consonantes que se usan para indicar una vocal al igual que las nikudot de las que hablamos anteriormente. Cabe aclarar que estas únicamente se usan en el lenguaje escrito para entender la correcta pronunciación. Esto no solamente pasa en el idioma hebreo, sino que también en otros idiomas semíticos como son el árabe y el siriaco. Ahora es importante no confundir el término mater lectionis
con el plene scriptum. Plene, que es una palabra en latín, literalmente traduce completamente. Y scriptum, que es el plural de scripta, también en latín traduce algo escrito. Y son las palabras que contienen la letra adicional, es decir, que se agrega una letra a la palabra que normalmente no las lleva. El término scriptum plene viene del hebreo yater, que traduce exceso, y es el que conocemos comúnmente como malé, que significa lleno o completo. Existe otro término que se conoce como defectuoso scriptum, que viene del hebreo hacer, que traduce deficiente, y es lo contrario de scriptum plene, que se utiliza quitando una letra a la palabra que normalmente sí las llevan. Y esto pasa comúnmente en los textos hebreos clásicos de las Sagradas Escrituras, por lo que un sofer está obligado a copiarlo tal y como está el hebreo bíblico clásico, cumpliendo el mandamiento de no agregarás ni quitarás ni una sola letra de estas mis palabras que hoy yo te entrego. Veamos esto a modo de un ejemplo para poderlo entender mejor. Si vamos al libro de Devarim, Deuteronomio 3:21, en un texto en hebreo podremos notar que el nombre de Joshua está escrito en hebreo aplicando el scriptum plene, es decir, agregando una letra. En el caso de la letra, en este caso es la letra Vav la que se agrega a la palabra. Tenemos, como vemos en la diapositiva, la palabra encerrada en rojo. Tenemos la palabra Yoshua. Vemos que en la penúltima letra, una Vav, que no debería estar ahí, pero se encuentra utilizando el scriptum plene, agregando una letra. Ahora, ¿por qué está ahí? Porque se le agregó esta letra. Ahora no se puede quitar porque está prohibido agregar o quitar una letra de la Torá. Aquí en esta palabra dice Yehoshua, tenemos la letra Yod, la letra G, la letra Vav, la letra Shin, y por último se agrega otra letra y después ya viene la letra Ain. Normalmente se escribe Yud, Hei, Vav, Shin y la letra Ain. La Vav no se escribe, pero en esta ocasión está escrita. Quiere decir que se está agregando una letra utilizando el scriptum plene. Ahora veamos otro ejemplo que está en el libro de Levítico 23, en el 42-43, que se encuentra aplicando el término defectuoso scriptum, es decir, quitando una letra a las palabras que normalmente sí las llevan. Podremos notar que en la palabra Sukkot, en este versículo, no tiene la letra Vav, cuando normalmente sí la lleva dicha consonante. En este caso, la letra Vav es la que se elimina. Vemos en la diapositiva dos veces en el mismo versículo que la palabra Sukkot, las que se encuentran subrayados en rojo, no lleva la letra Vav. Normalmente se escribe la letra Sameh, la letra Kav, la letra Vav y la letra Tav. Pero en la Torá se encuentra sin la letra Vav. Se encuentra Sameh, Kav y Tav. Y ahí dice Sukkot. Normalmente lleva la Vav, pero no se lleva. Entonces tenemos el defectuoso scriptum, que es cuando se elimina una letra. En este caso se hubiera sido una vocal. Y tenemos el scriptum plene cuando se agrega. Ahora, las vocales con mater lectionis son las siguientes: Kamatz Aleph, Kamatz He, Sere Yod o Sere Malé. Tenemos Hirik Yod o Hirik Malé. Tenemos el Jolan Vav o Jolan Malé. Y tenemos el Shuruk. Iniciamos con el Kamatz Aleph, como vemos en la diapositiva. Está compuesto por un kamatz gadol o kamatz grande. Es una T miniatura que va debajo de la consonante, precedida por una letra Aleph al lado izquierdo de la consonante. Y tiene un sonido vocálico A, como cuando decimos palabras como mapa, papá, mamá, etc. Tenemos ahora la kamatz G, que está compuesto por un kamatz gadol o un kamatz grande. Es una T en miniatura que va debajo de la consonante, precedida por la letra G al lado izquierdo de la consonante, y tiene un sonido vocálico A, como podemos ver en la diapositiva. Este sonido vocálico A es como cuando decimos palabras como armonía, día, guía, etc. Tenemos ahora el Sere Yod o Sere Malé. Está compuesto por un Sere
que son dos puntos uno al lado del otro que van debajo de la consonante precedida por la letra yod al lado izquierdo de la consonante, y tiene un sonido vocálico e o en ocasiones sonido i. Usualmente se escucha como ei, como cuando decimos la palabra en español ley. Tenemos la hirik yod o hirik malé. Está compuesto por un hirik, que es un punto que va debajo de la consonante precedida por la letra yod al lado izquierdo de la consonante, y tiene un sonido vocálico i, como cuando decimos palabras como israelí. Tenemos la jolam baf o jolam malé. Está compuesto por un jolam, que es un punto que va al lado superior izquierdo de la consonante precedida por una letra baf al lado izquierdo de la consonante, y tiene un sonido vocálico o, como cuando decimos palabras como pobre, poema, etc. Por último tenemos la vocal shuruk o shurek. Está compuesta por una letra baf al lado izquierdo de la consonante y un punto que va al lado izquierdo de la baf. Tiene un sonido vocálico u, como cuando decimos palabras como tú, bambú, Perú, etc. Estas son las vocales muy largas que conocemos comúnmente como las materlectiones. Entonces tenemos la kamatz alef, la kamatz ge, las dos se pronuncian como a. Tenemos el sere yod, se pronuncia como e o como ei. Tenemos el hirik yod, se pronuncia como i. Tenemos el jolam baf, que se pronuncia como o. Y tenemos el shuruk, que se pronuncia como u. Estas letras, si las notamos, todas tienen una consonante que es la materlectiones. Tenemos la letra alef y la letra hei con sonido vocálico a. Tenemos la yod utilizando el sonido e, también la i. Tenemos el jolam baf, que es con la letra baf, que utilizamos para hacer sonidos vocálicos como la o como la u. Estas son las letras que comúnmente conocemos como las materlectiones. No son difíciles de aprender, como les digo, solamente es práctica a través de las lecturas. Más adelante en la siguiente clase les voy a dar un tip de cómo identificar las vocales, para que la lectura sea un poco más fluida y más práctica, para no aprender directamente todos los tipos de sonidos, porque son muchos sonidos, algunos largos, otros más cortos, pero en realidad son de fácil aprendizaje cuando practicando lectura visualmente se agrega a lo que es la práctica. Y para entender un poco mejor esto, pues con esta gráfica que están viendo la diapositiva, la clasificación de las vocales. Tenemos los tres tipos, como dije anteriormente, las largas, cortas y muy cortas. Las vocales largas están divididas en largas y muy largas. En las vocales muy largas se encuentra el sistema materlectiones. En las vocales cortas son vocales neutras. Las vocales muy cortas están divididas en compuestas y reducidas. La vocal compuesta se compone por la vocal más la sheva, que son los dos punticos, y la vocal reducida se compone por la sheva. Es muy sencillo, no es de gran dificultad, pero sí es de práctica. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.